Qué bueno. Hoy quisiera compartir un poco de esa parábola que está en la palabra de Dios, la parábola del Padre amoroso, o del Padre bueno, como quiera verlo. Diga conmigo, el Padre amoroso. También la conocemos por la parábola del Hijo pródigo. ¿Sabe lo que es la palabra pródigo, verdad? Pródigo es el que malgasta o el que despilfarra. No aparece ese nombre en la palabra pródigo en la enseñanza de Jesús, pero alguien en algún momento, cuando la traducía, le puso ese título en negrita y entonces la conocemos por el Hijo pródigo. Pero yo quisiera darle el nombre de la parábola del Padre amoroso. Diga usted, diga a la que está a su lado, Dios te ama. Dios te ama. Tenemos un Padre bueno. Vamos a los versos de 11 a 32 del capítulo 15 del libro de Lucas, que nos cuenta el Señor Jesús, nos habla de esta parábola. Dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo. Y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido. Y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino ese hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y el padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Qué maravillosa enseñanza que está haciendo Jesús a los discípulos y a los que están alrededor de la multitud y los que están en aquel lugar, y le está hablando de esta enseñanza que refleja el reino de los cielos y nuestro caminar en la tierra. Aquí aparecen diferentes personajes y tratan del corazón humano. En realidad Jesús está presentando nuestros corazones, nuestra manera de relacionarnos con Dios, con el prójimo, aún con nuestros hermanos, con los que han caído en el camino, con los que han regresado.
la manera de relacionarnos con nosotros mismos, con lo que hemos recibido de Dios, y habla de todo esto en un contexto judío, que a veces a nosotros nos pasa desapercibido, o se nos escapan muchas cosas. El hecho de pedir la herencia antes de morir el padre era como una falta de respeto, aunque se podía hacer. Yo conozco personas que en vida ya reparten con sus hijos. Se de caso que dicen, mira, tengo 3 hijos, sé que se va a quedar con la casa, tú te vas a quedar con el terreno y tú te vas a quedar con aquello, y ya ellos se ponen de acuerdo delante del padre y firman papel y dice, el día que papá no esté, cada uno sabe lo que va a heredar, y lo hacen en vida. En otras ocasiones he conocido de personas que dicen, bueno, tenemos una casa, la vamos a repartir entre los 3, papá lo tiene así escrito, vamos a hacer así, el padre todavía es vivo, pero el padre está de acuerdo, y ellos firman, incluso hay a veces algún hermano que dice, bueno, como yo sé que tú estás fabricando, yo te voy a comprar tu parte de la herencia. Firman los papeles y compra parte de la herencia con el padre aún en vida, sabiendo que es cuando el padre parta, que ya aquel que le tocaba esa parte ya se la ha pagado a su hermano. Entonces, era como una manera en realidad vendían los derechos de la herencia. Si el padre duraba 1 año, pues mejor que durara 1 año. Si durara 10, mucho mejor. Y si el padre duraba 100 años, pues mucho mejor. Entonces, nunca se sabía, y en función de la edad del padre, pues se hacían los cálculos. Sí, si la casa valía 100.000 euros y el padre estaba ya en las últimas, decían, bueno, pues dame 70 porque... Pero si el padre estaba sano y fuerte y se toma, te doy 20.000 por la casa y esperemos que papá dure mucho porque no voy a ver la casa, era una manera de hacerlo. También les habla de cómo Jesús les dice que tuvo que este hombre, le está hablando a los judíos, tuvo que trabajar con cerdos. Ellos sabían lo que significaba trabajar con cerdos. Era el trabajo más denigrante para un judío. ¿Por qué? Porque el cerdo era un animal impuro y trabajar con ellos te hacía inmundo. Y en otras palabras, no podías ni siquiera reunirte porque tenías que esperar a que se pusiera el sol y hacer unos lavamientos para ser puro, para poder ir al templo, pero cuando trabajabas con cerdos no podías hacerlo. En otras palabras, era como abandonar la fe. Entonces Jesús le está hablando de esa manera a aquellos corazones, a aquellas personas que quieren enseñarles algo. Y mucho más que no hablaremos, sino me voy a centrar en los personajes. Lo primero que aparece es este hombre que tiene 2 hijos, que es padre, porque la enseñanza principalmente habla de la paternidad. Yo sé que muchas veces nos centramos en el hijo pródigo, pero está hablando de la paternidad. Está hablando de la paternidad de nuestro Dios. De un padre que dice que este hombre tenía posesiones, tenía jornaleros, que vivían bien. Y por el contexto vemos que era un hombre justo. Como padre había educado a sus hijos, los ha criado, se ha ocupado de ellos y ha sido un ejemplo de vida para ellos, aunque los hijos quizá no lo hayan reconocido. Pero lo vemos en la relación que tiene, aún en el contexto del hijo menor, cuando reflexiona y se acuerda del padre. Él sabía que era un buen padre, que había sido un hombre justo, que había sido un hombre bueno, que había sido ejemplo. Y también un padre, vemos ahí, que es paciente con los 2 hijos, con el menor que se ha ido y le espera, y con el que está en la casa que no ha entendido cuál es su corazón y le tiene que revelar tantas cosas. Este padre dice que decide, a petición del hijo menor, repartir la herencia en vida. La de los 2, no es que le da su parte solo al menor, el texto es claro, dice, él le repartió sus bienes a los hijos. Él dijo, muy bien, pues ¿qué vamos a repartir? Pues mira, cuando yo no esté, tú te vas a quedar con esto, lo tuyo será esto. Y ellos negociaban el derecho de herencia, no con la herencia, sino con el derecho de herencia. Por eso dice que, de alguna manera, cuando recibimos a Jesús, cuando somos hijos, ya Dios nos repartió los bienes. Ya Dios nos da las promesas, Dios nos da los dones, Dios nos da aún las armas para vencer, para conquistar. Dios pone sueños en nuestras vidas, Dios nos da palabras, ya las tenemos. Todos los hijos de Dios las tenemos en el momento que somos injertados en la familia de Dios. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levante la mano. Dios nos ha dado nuestros bienes. Dirá que está a tu lado, tienes los bienes del Padre. El Padre no es un cacique, no es un dictador, ni les obliga a estar con Él. Al contrario, les da libertad para hacer lo que ellos deseen con lo que le pertenece, por el derecho que ellos tienen. En otras palabras, lo que hablamos muchas veces de libre albedrío, podemos hacer con nuestra vida y con lo que hemos recibido de Dios lo que queramos. Dios no te va a atar, Dios no nos ata.
Él nos da la vida y nos enseña cómo vivirla. Pero nosotros podemos decidir vivirlas de otra manera, como lo hizo este hijo menor o el más joven de los hijos. Eso sí, él lo tenía claro. La casa del padre se respetaba. El hijo menor no podía hacer lo que le daba la gana dentro de la casa del padre. Y el hijo menor lo sabía. Por eso lo que hace es que pide su herencia. Él tiene libertad para hacer lo que quiera fuera de la casa del padre, pero no en la casa del padre. Importante ese dato. Por eso el segundo personaje que aparece es el hijo más joven. Sabe que en la casa del padre no puede hacer lo que a él le dé la gana, porque está el padre. Porque el padre tiene un respeto, una honra, tiene una manera de hacer las cosas. Y por eso le pide la herencia. Y dice que no muchos días después, lo que tardó en vender su parte de la herencia. Quizás se la vendió a un tío, quizás le dijo al hermano, mira, ¿sabes que papá ya repartió? Bueno, pues si me das tanto, yo te doy parte, mi parte, y vamos a negociar, a ver cómo va. Porque él lo que hizo fue desprenderse de lo que el padre le iba a ceder. Y dice que se va a un país lejano. Es decir, no vive bajo la influencia del Padre. Es un cambio, a veces lo vemos así como de reino. Es muchas veces el creyente, el hijo, que no vive bajo los parámetros del Padre, bajo la dirección. Dice que él malgasta sus bienes. Eso es pródigo, malgasta. O gasta con libertad sin ser consciente de lo que está haciendo. Malgasta su vida, malgasta sus promesas en Dios, malgasta su tiempo, malgasta sus capacidades, su fuerza, sus proyectos, viviendo a su manera. Desde el punto de vista del hijo menor, él no está malgastando nada. Él está siendo feliz, él le gusta vivir así, es lo que siempre ha querido y no se da cuenta que está malgastando un bien precioso que no fue preparado por el Padre para vivirlo de esa manera. Pero él puede vivirlo como desee, porque es su derecho de hacerlo, su libertad de hacerlo. Y ahí está. ¿Cuántos años vivió así de esa manera? No lo dice Jesús, ni es relevante. Puede ser que estuviera 1 año lejos de la influencia del Padre, o 5 años, o 10 años, o 20 años. No es relevante. ¿Cuánto tiempo puede un hijo vivir ajeno, vivir ignorando, vivir alejado a la casa del Padre Celestial? Pues no sé. Vemos que este joven lo que hizo que entró en una profunda reflexión de vida y se da cuenta de tantas cosas. Unos creyentes se dan cuenta antes, otros creyentes se dan cuenta después de cómo están viviendo su fe. Y eso es lo que estamos hablando hoy. ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Cómo estás gastando tu vida, tus tiempos, tus pensamientos, tus emociones? ¿Cómo las gastas? ¿Cómo las vas sembrando o no las estás sembrando? Eso es lo que está intentando de alguna manera Jesús transmitir a aquellos que creían en Dios y que querían acercarse de una manera diferente al reino de los cielos. Y en esa reflexión, él entiende que alejado del Padre, todo lo que ha conseguido o dejado de conseguir en la vida no tiene sentido. Llega un momento que dice, al final no te llena la vida. Te falta algo. ¿Por qué? Porque una vez estuvo conectado con el Padre. Una vez supo que era la familia. Y él comienza a recordar las promesas, lo que había en el Padre. A veces recordamos nuestro llamado, tu propósito, el calor. Hablaba yo hace unas semanas atrás de ese primer amor, el calor del verdadero hogar, la cercanía con Dios. E incluso piensa cómo el Padre trataba aún a sus obreros, a sus jornaleros. Dice, si mis jornaleros a los jornaleros de mi Padre nunca les faltó nada. Mi Padre siempre los trató con respeto, les pagaba bien, los tenía cuidado, tenían seguridad social, de la buena. Recuerdo cuando seguramente él pensaba, cuando aquel jornalero que dio a luz su mujer, mi padre fue y le llevó un regalo a la casa porque él era un buen padre. No solamente con sus hijos, con los hijos de los demás, con los jornaleros. Y entonces él está pensando y él está viviendo de esa manera que ni siquiera le dan esas algarrobas. Que si alguno ha comido algarrobas, tenga cuidado, se le pueden romper los dientes, que son duras como... ¿Quién ha comido algarrobas?
Había un algarrobero cerca de Punta Brava. De pequeño íbamos al algarrobero, agarramos al algarroba, me mascabas al algarroba. Yo creo que por eso se separaron los dientes por la algarroba, pensándolo yo ahora. No lo había pensado nunca. Ay, camino de algarroba. Y entonces él está pensando en eso. Él dice, pero se da cuenta que está equivocado, que ha malgastado parte de su vida. Aquello que recibió de Dios, esos dones que recibió de Dios, esa vida, esa sanidad que recibió, tantas cosas que muchas veces hemos gastado en balde. Y entonces piensa y dice, voy a volver. Y recapacita y toma esa decisión de volver, pero vuelve con un cambio en su interior. Él dice, ni siquiera soy digno de llamarme hijo de mi padre, porque yo sé lo respetuoso, lo grande, lo bueno, no sé lo grande que es mi padre y no soy digno de ser hecho su hijo. Así que voy a volver y le voy a pedir que me haga, aunque sea un jornalero. Voy a trabajar para él. Voy a servirle, ya no como hijo. Y no va justificando su actitud y no va diciendo, no, yo me fui porque no, o por culpa de esto, al contrario, simplemente va arrepentido de una manera personal, sincera, genuina y creyendo que el Padre le va a recibir como jornalero, como asalariado. Él sabe que ha dañado su vida, que ha dañado la vida del Padre, que ha dañado la vida de su familia, que ha dañado la autoridad o el nombre del Padre. Él lo sabe perfectamente. Porque siendo hijo de quien es, no tenía que haber vivido así, pero vivió así mucho tiempo. Y va arrepentido. Hay un cambio completo en su interior. ¿Le comieron el coco para que cambiara? No. Él vio la vida. Él vio cómo estaba viviendo y él reflexionó y dice, yo no nací para vivir así. En otras palabras, Jesús no pagó su sangre por mí para yo vivir de esta manera. Algo pasa adentro. Entonces, vuelve al Padre. Y el Padre lo reconoce enseguida, lo está esperando. Dice que lo abraza, lo besa, le pone anillos, es decir, le da autoridad, hace fiesta, mata ese becerro, esa vaca que estaba preparada para la fiesta, para cuando alguien se casaba o para cuando venía un hijo. Siempre tenían los grandes señores de ese tiempo la mejor vaca preparada para la boda, para algo, para una celebración especial, y la tenían allí preparada, la cuidaban de una manera especial. Y entonces se traigan el becerro engordado, el que está preparado para la fiesta. No, ese es para Nochebuena, para fin de año. No, ese es para ahora, porque mi hijo ha vuelto. Ya para Nochebuena tendremos otro, pero ese es para ahora. Y manda a buscar ese becerro. Y hace fiesta, y lo celebra. Y la fiesta es con prontitud. Y hay creyentes que cuando vuelven a Dios, y Dios los reconoce como hijos, ellos no se ven hijos. Dios les da autoridad, pero ellos no quieren aceptar esa autoridad. Dios hace fiesta, pero ellos no, de alguna manera no se alegran. ¿Por qué? Porque siguen acomplejados. A veces porque quieren vivir como jornaleros, porque la culpabilidad que sienten es tan grande que se siguen sintiendo indignos. Por eso el Padre lo abraza, por eso el Padre lo besa, por eso el Padre dice, mándenle cambiar la ropa. Los viste de nuevo, pongan sandalias en sus pies, porque es un nuevo caminar. Hay tanto metido en esta historia, pero es esa sandalia, ese nuevo caminar y todo lo que se está viviendo. No dejes que los complejos, que las heridas, que la culpa, que el haberte equivocado 1 o 2 o 1000 veces, o ni siquiera que la actitud del hermano mayor, que había un hermano mayor también, haga que tú veas el ser hecho un hijo como si vivieras como un obrero, como un jornalero. Di conmigo, yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y tenemos que vivir como hijos en la casa del Padre. Cuando hay un arrepentimiento real y genuino, ese te mete lleno, te mete dentro de la familia de Dios. Y te da la autoridad en el nombre de Jesús para vivir el Evangelio pleno, el Evangelio real, y para ver y vivir cada promesa, ir alcanzando cada promesa bajo el reino y la autoridad del Padre. Y vemos que está el hijo mayor, el tercero que aparece ahí, que aparece al final de la historia. Lo mencionan al principio y al final es cuando coge protagonismo, pero siempre ha estado ahí, junto al Padre. Pero parece que ha pasado desapercibido,
Porque siendo hijo y habiendo sido obediente, ha pasado toda su vida viviendo como un jornalero. Y encima sin sueldo. Cumpliendo con sus obligaciones, haciendo lo que se espera de él. A veces viniendo a cada culto, no diciendo mentiras, usted sabe, ¿no? Y portándose bien, como un niño bueno. Yo sé que aquí todos somos niños buenos, cuando queremos. Pero no vive como hijo, porque no conoce el corazón del Padre. Toda la vida en la casa y parece asalariado. No disfruta de los bienes, de las promesas, del ADN del Padre. Mendiga las cosas muchas veces. Está mendigando por aquí, está mendigando por allá. Está diciendo, hoy, y si Dios quiere, estoy esperando a ver si Dios quiere, y para mí mata un becerrito engordado. Así era el hijo mayor. Nunca mataste un cabrito. Porque no ha conocido al Padre. Porque no conoce lo que ya fue pagado por nosotros en el nombre de Jesús. Y no vive como hijo. No manifiesta las maravillas del reino, las sanidades, los prodigios, los portentos, la autoridad. ¿Por qué? Porque a veces no ha entendido la paternidad de Dios. Y su actitud ante el regreso de su hermano lo pone de manifiesto. Por eso no ha podido disfrutar de los bienes del Padre, de las cosas que están. A veces no disfrutamos de las cosas que ya Dios ganó para nosotros porque nuestro corazón no es afín con el corazón de Dios. A pesar de haber vivido siempre y conocer la palabra y estar en todo, estamos viviendo algo que no es la fe, que no es la relación con el Padre. Porque la relación con el Padre te hace afín al Padre. Y él lo muestra en el momento que su hermano llega y se da cuenta que el padre hace una fiesta y él está ofendido, mosqueado, frustrado. ¿Y por qué hace sinvergüenza que se gastó toda la herencia? Y miran que se lo gastó, queda hasta la palabra, no la voy a repetir. Viene ahora aquí y le hace una fiesta. Ve que su corazón no es como el corazón del Padre. Toda la vida viviendo en la iglesia, toda la vida yendo a los cultos, toda la vida alrededor de la fe, pero qué lejos está el corazón del Padre. Y no ha podido disfrutar de los bienes del Padre precisamente por esto, por el menosprecio a otras personas, por el pensar diferente, por el creerse que eres mejor que el otro, un sinvergüenza, porque no entiende que el otro también es hijo y que ha vuelto ahora a la casa. No entiende que el Padre es amor. Dios es amor. No ha entendido la paternidad y es revelado su corazón. Está enfadado, molesto, menosprecia a su hermano. En otras palabras, yo veo aquí que este joven mayor ha basado su derecho de hijo en sus propios esfuerzos, en lo responsable que ha sido, en lo obediente que ha estado todos estos años. Y uno no puede comprar el ser hijo, no lo puedes comprar. Solo puedes responder a la paternidad de Dios. Solo puedes intentar conocer a Dios y que Él se revele a tu vida para que el amor de Dios te inunde. Y Él nos enseña. Cuando este hijo mayor, toda la vida en la casa del Padre, nunca ha sido capaz de matar un cabrito. ¿Por qué? Porque está esperando que el Padre le dé permiso, le haga una fiesta. Piensa que en su familia todos son normas, todo es una obligación. Y lo que hace cada día es intentar cumplir con esas responsabilidades. Y es verdad que no le falta nada, que tiene todo porque está en casa del Padre, no le falta de nada. Pero no se da lo sobrenatural en su vida, porque no entiende esa paternidad. No sabe qué es ser hijo. Es como si fueras al colegio para que te enseñaran qué es ser hijo. ¿Se imagina? Que los profesores tuvieran que enseñar a nuestros hijos qué es ser hijo. Pues ya sería el colmo, ¿no? Pues enséñame a ser hijo, ¿qué hay que hacer? Uno nace hijo y es hijo.
Y el Padre nos corrige, nos enseña y nos va enseñando si estamos al cuidado del Padre. Vive con el Padre, como digo, pero no conoce el corazón del Padre. Por eso no se alegra de que el hermano haya vuelto. Y no entiende por qué el Padre recibe con fiesta a este malgastador. Dice, este sinvergüenza, dice, no, este es tu hermano, que ha vuelto sano y salvo. Yo sé que el hijo mayor hubiese preferido que hubiese venido en un ataúd para llorarlo, seguramente. Pero como vino vivo y sentí, ¿entiende lo que estoy diciendo? ¿Entiende quién es el prójimo y quiénes somos nosotros? Le había puesto el anillo y había matado el mejor animal, el mejor becerro. No ha entendido este hijo mayor la vida junto al Padre, junto a Dios, la seguridad que ha tenido toda su vida, mientras el otro estaba alejado de Dios y no sabía si volvería a su tierra, si iba a morir, metido donde estaba metido. Vivió un par de años felices, según él, pero ¿cuánto había pasado? Y nosotros tenemos a Dios. ¿Usted sabe cuánta gente pasa un cáncer sin Dios? Una desgracia sin Dios. Terrible pasar una desgracia. Pero si encima sin Dios, sin saber que hay un Padre bueno que está contigo, que está atravesando contigo, que está dándote fuerza, que está ahí. Qué importante es conocer al papá, a nuestro papá celestial. Y lo que él no ha entendido, que en el momento que el hijo menor recibió la herencia, él también la recibió. También le pertenece y puede disponer de ello. El padre la ganó. Mire, el hermano menor malgastó su herencia, hizo un mal uso de ella, pero el hermano mayor parece como si la tuviera ahorrada y no hace un buen uso de ella. Es decir, uno hace un mal uso de ella y otro no hace un buen uso de ella. No la disfruta, no la saborea, no la vive. Es como tener un evangelio que te dice tantas cosas de Jesús y no vivirlo. El poder disfrutar de la gloria de Dios, de orar por los enfermos, de vivir la autoridad que Él nos ha dado sobre las tinieblas, de ungir tu matrimonio y vivir relaciones humanas plenas, disfrutar de la presencia de Dios cada día, saborear la sanidad, la paz plena, estar en paz en medio de una tormenta, que esa paz te llene, el hacer fiesta, el poder gozo. Y por eso Jesús decía, Dios se presentaba como el Hijo de Dios y nos presenta al Padre. El modelo es Jesús, es el Hijo. Cómo Jesús disfrutó de la riqueza del Padre. Y creo que el mayor disfrute de Jesús de esta riqueza es cuando viene aquel leproso. Y un leproso que había estado tantos años recibe la sanidad de Jesús. ¿Se imagina? Y sale contento y sale feliz. O cuando llega Jesús y ve a aquella niña que había muerto y están los padres llorándola y le dice, Tabita, cumi, es decir, levanta, y se levanta la que estaba muerta y sale esos padres, esa sorpresa, esa alegría, esa fiesta. Eso es mejor que tener un chalet con piscina, o que una buena barbacoa, o que un crucero por el Mediterráneo. Esa es la riqueza del reino. Eso es lo que el Padre nos ha dado. Pero no sabemos disfrutarlo, no sabemos vivirlo. ¿Por qué? Porque estamos por ahí pensando otras cosas muchas veces. Y eso es lo que el Padre nos llama y nos está levantando como iglesia, a disfrutar de las cosas que Dios ganó para nosotros. Yo imagino a aquel paralítico cuando él llega al tanque de Betesda, 38 años paralítico, y Jesús se acerca y le dice, levanta. Y aquel hombre salta y brinca, nunca había saltado, no sabía que era eso, y corre. Es la riqueza del reino que fue ganada para nosotros. Pero nos cuesta tanto creerlo, nos cuesta tanto que entre, que no importa, yo voy a seguir lanzándole a su mente, a su corazón y a su espíritu para que usted llegue a creerlo de verdad. Que tenemos un Padre bueno, un Padre amoroso, que no salió y le dio 2 cogotazos al hijo mayor, que era para dárselo, sino que le hizo entender y reveló el corazón
para que el hijo mayor también aprendiera. Un padre bueno, las riquezas del reino. El hijo mayor, por miedo, por falta de comunión con el padre, por religiosidad, por no tener el corazón del padre, se había perdido tantas riquezas que le pertenecían. El padre dijo, si tú podías haber cogido un cabrito, no, tú podías haber cogido todos los cabritos que querías del rebaño. ¿Para qué están? Pero siempre limosneando, mendigando, siempre diciendo, querrá Dios. Ninguno de los dos hijos efectivamente hizo lo correcto con los bienes del padre. Porque, ¿sabe? Ninguno estaba alineado al corazón de Dios. Pero el Padre nos enseñó, y creo que por eso Jesús plasma esta parábola. Está revelando el corazón del Padre y la actitud que tiene el Padre para con los hijos. Sea que lo han hecho bien, sean que no lo han hecho tan bien. Él nos ama y Él quiere que conozcamos todo lo que Él ha preparado para nosotros. No malgastemos ni un solo momento de nuestras vidas. Aprovechemos los propósitos del Padre. Jesús era hijo y Él nos revela el reino. Él siendo hijo se hizo siervo para manifestar la paternidad de Dios. Y mire lo que le digo ahora, la grandeza del reino se manifiesta en la vida de los hijos. Ahí se manifiesta la grandeza del reino. Por eso no malgaste las promesas de Dios, las palabras, la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas, sino aprendamos de Jesús, aprendamos lo que Él nos vino a enseñar, le vino a enseñar a su iglesia, a su pueblo, a nosotros. Y nosotros que hemos creído, que empezamos a tener ese corazón afín al corazón del Padre, para que podamos ver esa riqueza que hay en el reino de los Dios para sus hijos, de los cielos, para los hijos de Dios, que a nosotros nos corresponde. Él está revelando Jesús, ese Padre amoroso, para que el amor del Padre se manifieste en nuestros corazones y podamos vivir lo que ya Dios diseñó para nuestra sociedad canaria, para nuestra tierra y para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo, así sea. Amén.